¿Alguna vez sentiste que un simple acto de bondad podía cambiar el rumbo de tu vida o de la vida de alguien más? Porque lo que vas a ver hoy no es solo una historia conmovedora. Es un recordatorio brutal de que a veces, en medio de la rutina, Dios te pone frente a decisiones que pueden transformar tu destino para siempre. Clara era una camarera más, invisible para el mundo, pero una noche de lluvia, frente a un niño en silla de ruedas, ella eligió amar sin preguntar, y todo cambió. Lo increíble no fue solo lo que hizo, sino quién estaba mirando. Un padre multimillonario, endurecido por el poder, vio en ese gesto una luz que llevaba años buscando. ¿Qué pasó después? Lo que parecía un acto pequeño se convirtió en una cadena de milagros, traiciones, heridas y finalmente, redención. Antes de continuar, quiero pedirte algo especial. Si crees que las historias pueden tocar el alma y despertar lo mejor en nosotros, suscríbete ahora al canal. Muchas personas ven nuestros videos pero aún no están suscritas. Y tú no te puedes perder lo que está por venir. Este canal no es solo entretenimiento, es una ventana a historias que podrían ser la tuya. Quédate hasta el final, porque esta historia puede cambiar tu vida también. No había nada especial en esa noche de otoño. Las calles de Hamburgo, mojadas por una llovizna constante, se estiraban como espejos partidos bajo los faroles. En el pequeño café de la esquina, Clara terminaba de limpiar la última mesa. Había sido otro día largo, clientes apurados, pedidos atrasados y ese cansancio que se acumula cuando uno da mucho y recibe poco. Justo cuando estaba por cerrar, vio algo que la detuvo en seco. Un niño en silla de ruedas, empapado, solo, mirando hacia adentro como si el calor del lugar pudiera curar su tristeza. Clara no pensó, actuó. Le abrió la puerta, lo ayudó a entrar, le ofreció un chocolate caliente y sin preguntar nada, se sentó a su lado. Aquel gesto sencillo, lleno de ternura, fue el comienzo de algo inesperado. Lo que nadie sabía es que ese niño, Tomás, era hijo de un hombre cuya fortuna podía comprar continentes. Adrian Fels, un magnate del acero que rara vez mostraba el rostro. Pero aquella noche, desde un coche discreto estacionado frente al café, observaba. Él había seguido a Tomás, quien había escapado por una discusión con la enfermera. No era raro. Tomás odiaba sentirse como un mueble costoso. Adrián, acostumbrado a ver a las personas tratar a su hijo con compasión mecánica o lástima disfrazada, se quedó paralizado al ver a Clara inclinarse con tanto cuidado, sin miedo, sin pena, solo humanidad. ¿Quién era esa mujer? Clara no tenía idea de que sus manos temblorosas al sostener la taza, sus palabras suaves como abrigo viejo, estaban tocando no solo el corazón de un niño, sino también el de un hombre que creía haberlo endurecido todo. Adrián, desde el coche, no podía dejar de mirar. Había algo increíble en esa escena, como si el dolor, la esperanza y la compasión se entrelazaran en un instante que, sin que nadie lo supiera, iba a cambiar vidas. ¿Alguna vez sentiste que estabas en el lugar exacto, en el momento justo, aunque todo indicara lo contrario? Mientras Tomás sonreía por primera vez en semanas, Clara se secaba las manos en el delantal, sin imaginar que, desde ese día, su vida tomaría un rumbo tan improbable como inspirador. No era un día cualquiera. Era una de esas noches que marcan la memoria, que uno nunca olvida, que después, cuando se recuerda, se dice: «Mi vida no volvió a ser la misma desde aquel momento». Pero Clara aún no lo sabía. ¿Y tú? ¿Alguna vez viviste un encuentro que pareció pequeño, hasta que el destino reveló su verdadero tamaño? Adrian Fels no era el tipo de hombre que se impresionaba fácilmente. Dueño de fábricas, acciones y fortunas escondidas en paraísos fiscales, ya lo había visto todo, o al menos eso creía. Pero aquella noche, mientras el mundo giraba indiferente allá afuera, quedó atrapado en la imagen de aquella mujer sencilla, secando la frente de su hijo como si cuidara de su propia sangre. Eso lo desarmó. ¿Por qué haría algo así por un desconocido? ¿Por qué ese gesto parecía tan sincero? Él sabía reconocer un alma verdadera,
Y, en ese instante, entendió que había encontrado una. Al día siguiente, Adrián no logró concentrarse en nada. Las reuniones se volvieron ruido de fondo. Las pantallas le parecían vacías. El rostro de Clara regresaba a su mente como un eco. Entonces, decidió actuar. Mandó discretamente a investigar quién era esa mujer. No por arrogancia, sino por un impulso que ni él supo explicar. Y lo que descubrió lo dejó aún más intrigado. Clara era huérfana desde los 14 años, había criado sola a su hermana menor, vivía con lo que ganaba en el turno nocturno y jamás había tenido un diploma, un pariente influyente ni un verdadero descanso. Pero había algo que ningún currículum en el mundo podía enseñar. Tenía valentía, tenía corazón, y eso era algo que su dinero jamás había logrado comprar. Al leer los informes, Adrián se sintió extraño. Dentro de él había un tipo de tristeza antigua, enraizada, que ya ni recordaba cómo nombrar. Pensó en su propia juventud, en cómo había cambiado amigos por contratos, risas por metas. Y ahora, al ver a una mujer sin nada ofrecer tanto, algo dentro de él comenzó a quebrarse. En silencio, como una grieta que corre lentamente por dentro del pecho. Nunca imaginó que un simple encuentro pudiera provocar tanto movimiento interno. Pero ahí estaba él, multimillonario, poderoso, y de pronto, vulnerable. La imagen de Clara no salía de la mente de Adrián. Y en el fondo ya lo sabía. Necesitaba verla otra vez. No por curiosidad, no por impulso, sino porque quizás, en aquella mujer desconocida, había encontrado lo que pasó años buscando entre cifras y contratos. Alguien en quien pudiera confiar, alguien con quien se sintiera humano. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que una persona desconocida te vio más profundamente que todos los que conoces desde hace años? A la mañana siguiente, Clara aún no había dormido. El vapor del café con leche que servía se mezclaba con sus pensamientos, todavía revueltos por aquella noche extraña. Tomás no volvió, y ella tampoco esperaba que lo hiciera. Pero en su pecho quedó algo, una mezcla de ternura y dolor que no sabía cómo nombrar. Por eso, cuando un hombre elegante, con mirada firme y paso seguro, cruzó la puerta del local esa mañana, algo en ella se tensó. Era Adrián Fels. Ella no lo reconoció al instante. Solo sintió que aquel desconocido irradiaba una energía distinta, como quien carga el peso de demasiadas decisiones. Adrián no perdió tiempo. Se presentó con cortesía, pidió un café y le agradeció por lo que había hecho por su hijo. Clara se sonrojó, nerviosa. No entendía por qué alguien como él vendría a hablar con alguien como ella. Pero entonces, con una calma casi desconcertante, él hizo una propuesta que le cambió el pulso. Quería ofrecerle un puesto en una de sus empresas, no como empleada cualquiera, sino como asistente personal de dirección. Un cargo que implicaba confianza, responsabilidad y acceso a un mundo que Clara nunca había pisado. Fue un momento inesperado, casi surreal. Nunca imaginó que su vida pudiera dar un giro así por haber dado una taza de chocolate caliente. Clara dudó. ¿Y si era una trampa? ¿Y si solo era una especie de deuda de gratitud o algo peor? La gente rica nunca la había tratado bien. Había crecido aprendiendo a desconfiar, a mirar de reojo a las promesas bonitas. Sin embargo, algo en los ojos de Adrián le pareció manianamente honesto. Tal vez cansado, pero real. Tarde o temprano, pensó, alguien tiene que arriesgar. Y si esta era su oportunidad de cambiar su vida, no quería verla pasar por miedo. Aceptó, con la condición de poder conocer antes el ambiente. No quería ser una figura decorativa ni un símbolo de caridad. Quería trabajar. Quería demostrar que podía. Los días siguientes fueron una prueba de fuego. Clara, con sus zapatos gastados y su cuaderno de anotaciones, entró en un mundo de trajes caros, vocabularios técnicos y miradas inquisidoras. Muchos la observaron con desdén. Algunos susurraban a sus espaldas. Otros le sonreían por obligación. Pero ella no bajó la cabeza. Se aferró a su propósito, al recuerdo de Tomás,
y a su propia valentía, porque sabía que no importaba cuánto brillara la superficie, el verdadero valor estaba en el corazón. Y ella, aunque no tuviera un título, tenía eso de sobra. ¿Y tú? ¿Aceptarías una oportunidad si viniera envuelta en dudas, sospechas y miedo? Pero también en la posibilidad de una nueva vida. Todo parecía encaminarse. Clara empezaba a encontrar su ritmo en la empresa, memorizaba nombres, protocolos, agendas, y aunque seguía sintiéndose una extraña entre ejecutivos vestidos de gris y sonrisas forzadas, se aferraba a su propósito con la misma fuerza con la que había sostenido a su hermana en los días más oscuros. Pero lo que Clara no sabía es que, en esos ambientes de poder, la verdad suele esconderse tras máscaras bien ensayadas. Y que, a veces, la mayor traición no viene de quien te odia, sino de quien nunca te miró de verdad. Un lunes cualquiera, el rumor explotó. Alguien había filtrado información confidencial a la competencia. Datos estratégicos, proyecciones financieras, nombres, códigos. Todo apuntaba a un acto deliberado. Y lo más inesperado, las pruebas, manipuladas con maestría, señalaban a Clara. Su cuenta de correo, su terminal, sus accesos. Era como un mal sueño. No era un día cualquiera. Fue una mañana de hielo en el alma. Adrián la miró con esa mezcla de desconcierto y dolor que duele más que una acusación directa. Ella intentó explicarse, pero no encontró palabras. Nadie quiso escucharla. La palabra culpable ya flotaba en el aire, aunque nadie la dijera. Clara se quebró por dentro. Sintió que todo lo que había construido con tanto esfuerzo se derrumbaba como un castillo de cartas. Las miradas volvieron a ser cuchillos, las sonrisas, dagas disfrazadas. La empresa se convirtió en un laberinto de dolor, duda y soledad. Y lo peor no fue el despido que se insinuaba. No, lo peor fue ver a Adrián, el hombre que había creído en ella, girar el rostro sin decir una palabra. Aquella indiferencia le partió el alma. Nunca fue igual desde ese instante, como si algo se hubiese roto para siempre. Pero incluso en medio del abismo, Clara no se resignó. Porque cuando se ha sobrevivido al abandono, a la pobreza y a la pérdida, uno aprende a resistir incluso cuando todo parece perdido. Y aunque el corazón dolía, una pequeña voz en su interior gritaba: «No te rindas». ¿Alguna vez sentiste que te culparon por algo que no hiciste y que nadie te creyó? Clara sí. Y esa herida, profunda y silente, estaba a punto de convertirse en fuego. Cuando todos le dieron la espalda, Clara eligió algo que pocos se atreven: no huir. Podía haberse ido, renunciado al cargo, vuelto a su vida anterior con la cabeza gacha y el corazón roto. Pero no. Había algo dentro de ella que ardía, una mezcla de esperanza y furia. Porque cuando uno es inocente, no basta con esperar justicia. A veces hay que salir a buscarla, incluso con el alma hecha trizas. Así fue como Clara comenzó su propia investigación, sola, sin aliados, movida por algo más fuerte que el miedo, la necesidad de superación y verdad. Día tras día, revisó documentos, correos, agendas. Recordó cada conversación, cada rostro, cada pequeño detalle. Y entonces algo hizo clic. Un nombre, una visita antigua, un consultor que había venido semanas antes con preguntas fuera de lugar. Clara rebuscó, confrontó archivos, cruzó datos, hasta que encontró lo que buscaba: una grabación. En ella, el consultor hablaba por teléfono con alguien, riéndose del engaño perfecto y mencionando su nombre con descaro. Aquello fue como un golpe al pecho, pero también una liberación. Tenía la prueba. Ahora debía decidir qué hacer con ella. No fue fácil. Clara dudó. Podía destruir una carrera, pero también limpiar su nombre. Al final eligió la verdad. Entró a la oficina de Adrián sin pedir cita. Lo miró a los ojos, temblando, y reprodujo el audio. Durante esos minutos, el silencio fue absoluto. Solo se oía la voz del traidor y el susurro eléctrico de la verdad desenterrada. Cuando terminó, Adrián no pudo hablar. La vergüenza, el dolor y el arrepentimiento
se mezclaban en su expresión como un torbellino mudo. Él, que había confiado en los datos y no en su instinto. Él, que la había dejado sola justo cuando más lo necesitaba. Clara no pidió disculpas, no lloró, no gritó, solo lo miró una última vez y con la voz firme dijo: «Nunca más dudes de alguien solo porque tiene menos que tú». Y se fue. A veces, todo cambia cuando decidimos no ser víctimas del silencio. ¿Y tú? ¿Alguna vez te tocó demostrar tu verdad cuando nadie estaba dispuesto a escucharla? Los días siguientes fueron de lluvia interna para Adrián. A pesar de todo su poder, no había conseguido lo más elemental: ver el alma de quien tenía delante. La grabación no solo le había mostrado la verdad, también le había mostrado su ceguera. Y eso, para un hombre acostumbrado a tener el control, era como enfrentarse a un espejo roto. Se quedó solo en su despacho, con la taza de café que ella solía traerle cada mañana ya fría entre las manos, preguntándose cuántas veces había mirado sin ver. ¿Cómo había permitido que la confianza se deshiciera tan rápido? ¿Cómo había herido así a alguien que solo había ofrecido ternura? Adrián intentó contactarla sin éxito. Clara había vuelto al silencio de su mundo, ese que ya conocía desde la infancia, un lugar donde el dolor se sobrevive en soledad. No lo odiaba, pero tampoco lo perdonaba. Aún no, porque algunas heridas necesitan tiempo y otras, cicatrices para siempre. Él la buscó, le envió cartas, mensajes, hasta flores, pero ella no respondía. Y aunque en el fondo le dolía hacerlo, Clara sabía que no podía volver a confiar solo con palabras bonitas. Necesitaba gestos, presencia, reparación real, porque cuando el corazón se rompe, no basta con decir «lo siento». Hay que reconstruir. Para Clara, aquellos días fueron contradictorios. Se sentía fuerte por haber defendido su nombre, pero también rota por dentro. A veces pensaba en Tomás, en su risa, en cómo una taza de chocolate había cambiado tantas cosas, en cómo un abrazo podía haber evitado tanto silencio. Pero también pensaba en sí misma, en su valor, en todo lo que había resistido. Y eso, en medio de tanta tristeza, le devolvía un poco de alegría. No necesitaba la aprobación de nadie. Había salvado su dignidad y eso era suficiente, al menos por ahora. Adrián, en cambio, aprendía a esperar, a no forzar, a aceptar que el perdón es un regalo que no se exige y que, a veces, lo más valiente no es insistir, sino entender que la otra persona tiene derecho a sanar a su ritmo. ¿Alguna vez te equivocaste con alguien que solo merecía lo mejor de ti? ¿Sentiste ese tipo de arrepentimiento que te cambia por dentro, aunque nadie lo vea? Pasaron los días. El café donde todo había comenzado volvió a su ritmo habitual. Las mesas, las tazas, los gestos mecánicos de los clientes de siempre, todo parecía igual. Pero Clara ya no era la misma. Aunque había vuelto a su viejo trabajo, su mirada tenía otra profundidad. Había aprendido a decir no, a poner límites, a reconocer su propio valor. A veces, mientras servía un espresso o limpiaba una mesa, su mente vagaba entre recuerdos. Aquel niño en silla de ruedas, la mirada rota de Adrián, la herida y la dignidad. No había olvidado nada, pero había elegido seguir. Una tarde gris, la campanilla de la puerta sonó. Clara levantó la vista, y ahí estaba él, Adrián. Solo, sin escoltas, sin flores, sin palabras preparadas. Solo él, con el corazón en la mano y una mirada que ya no era la de un empresario, sino la de un hombre que había perdido algo valioso. Se acercó con paso lento, pidió un café y esperó. No pidió perdón, no intentó explicar. Solo la miró como quien entiende que no merece una segunda oportunidad, pero aún así desea ofrecer algo. Presencia. Clara dudó. Sintió el peso de cada silencio, de cada noche llorada. Pero también recordó la sonrisa de Tomás, la risa compartida, los días buenos. Entonces, sin decir una palabra, le sirvió el café con sus propias manos. Lo puso sobre la mesa, se sentó frente a él y le ofreció un sorbo. Fue un gesto simple, conmovedor,
silencioso. Pero en ese instante, sin promesas ni discursos, algo se reparó. Tal vez no completamente, tal vez no para siempre, pero una puerta se volvió a abrir. A veces, lo más poderoso no es una declaración de amor, sino una taza compartida en silencio. La vida está hecha de momentos así, de pausas que curan, de gestos que dicen, todavía puedes quedarte. Clara no sabía lo que vendría después, pero ese día, en ese pequeño rincón de Hamburgo, todo cambió otra vez. ¿Y tú? ¿Alguna vez tuviste que decidir entre protegerte o volver a abrir el corazón? Y ahora que conoces esta historia, dime algo desde el corazón. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Clara? ¿Habrías tenido el valor de confiar, incluso cuando todos dudaban de ti? Tu opinión importa y puede inspirar a otros. Déjala en los comentarios y cuéntanos si alguna vez viviste algo parecido, si alguien cambió tu vida con un gesto, o si tú fuiste quien dio sin esperar nada a cambio. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí compartimos historias que transforman, sanan y te recuerdan lo que realmente importa. Y si esta historia tocó tu alma, no te pierdas el próximo video que aparecerá en pantalla. Una historia aún más profunda que podría ser el reflejo de lo que llevas dentro. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima historia y que nunca te falte el valor de ser tú mismo.